Imagina una estructura tan colosal que parecía desafiar los límites del cielo. Una construcción que unió a toda la humanidad en un solo objetivo. Un proyecto tan ambicioso que millones de personas trabajaron día y noche para levantarla. Esta no es solo una historia de la Biblia, es una historia de ingenio, ambición y misterio. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo para descubrir la verdad detrás de la Torre de Babel, su construcción monumental y las razones de su desaparición. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque aquí exploraremos los secretos históricos y arqueológicos más fascinantes, revelaciones que pocos se atreven a contar. La historia de la Torre de Babel se ubica en la antigua región de Mesopotamia, una tierra fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, donde civilizaciones avanzadas surgieron miles de años antes de nuestra era. Hoy podemos mirar mapas antiguos y reconstrucciones arqueológicas que nos muestran cómo estas sociedades ya dominaban técnicas de agricultura, arquitectura y organización social, que muchos considerarían sorprendentemente sofisticadas. Sin embargo, lo que hizo especial a la Torre de Babel no fue simplemente su altura, sino la ambición humana detrás de ella. ¿Por qué millones de personas decidieron unirse en la construcción de un monumento tan gigantesco? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón del misterio. Para entender la magnitud del proyecto, primero debemos imaginar los materiales utilizados. Se cree que la torre estaba construida principalmente con ladrillos de barro cocido, unidos con una especie de mortero hecho de asfalto y arcilla, una técnica que los antiguos mesopotámicos ya dominaban. Cada ladrillo podía pesar decenas de kilogramos, y sin maquinaria moderna, moverlos hasta los niveles superiores de la torre era un desafío monumental. Aquí es donde la ingeniería antigua se vuelve fascinante. Se han encontrado evidencias de rampas y estructuras auxiliares que permitían transportar estos enormes bloques a gran altura. Visualiza, por un momento, una colosal rampa zigzagueante, con miles de trabajadores llevando ladrillos, mientras capeteses supervisaban cada movimiento, asegurando que la torre se elevara sin colapsar. Pero la construcción de la Torre de Babel no era solo un logro arquitectónico, era un símbolo de unidad y ambición. Según los textos antiguos, el objetivo de esta torre era alcanzar el cielo, un acto de orgullo humano que pretendía acercar a la humanidad a los dioses, desafiando la autoridad divina y mostrando la capacidad humana para lograr lo imposible. Esta interpretación tiene varias capas. Por un lado, era una declaración de ingenio, por otro, una advertencia sobre los límites de la ambición. Mientras la torre crecía, también crecían los rumores y leyendas sobre su tamaño y la fuerza de sus trabajadores. Las técnicas de construcción eran tan avanzadas que la torre probablemente era escalonada, con plataformas sucesivas que permitían la construcción en altura sin comprometer la estabilidad. Los arqueólogos sugieren que podía tener una base de varios cientos de metros de diámetro y decenas de metros de altura. Un verdadero prodigio para la época. Cada sección de la torre debía ser cuidadosamente diseñada, ya que cualquier error podía provocar un colapso que habría destruido meses de trabajo. La coordinación requerida era inimaginable, desde la extracción de barro hasta la cocción de los ladrillos y su transporte. Todo debía sincronizarse con precisión. A medida que la torre se elevaba, el significado cultural y religioso se intensificaba. Para los habitantes de Mesopotamia, la torre no era solo un edificio, era un símbolo de aspiración y orgullo colectivo. Pinturas, relieves y esculturas de la época muestran estructuras similares, y en textos posteriores, la torre se convirtió en un emblema de la ambición humana y de la capacidad para desafiar lo divino. Incluso hoy, al estudiar estas representaciones, podemos sentir la magnitud de aquel proyecto, la determinación de quienes trabajaron día y noche y el impacto que dejó
en la imaginación de generaciones posteriores. Sin embargo, según la tradición bíblica, algo ocurrió que cambió el curso de la historia. La humanidad, unida en un solo lenguaje y propósito, de repente fue dispersada. Los textos mencionan la confusión de lenguas como el mecanismo de destrucción de la torre en dos. Los trabajadores ya no podían comunicarse entre sí, y el proyecto que parecía destinado a alcanzar el cielo se convirtió en un monumento al fracaso. Este evento no solo detuvo la construcción, sino que transformó la manera en que los humanos se relacionaban entre sí, marcando el inicio de la diversidad lingüística. Imagina por un momento el caos en miles de trabajadores incapaces de entender órdenes, estructuras incompletas que amenazaban con derrumbarse y un silencio que reemplazó la actividad frenética de antes. Más allá de la narrativa religiosa, los historiadores y arqueólogos han buscado pruebas físicas de la torre. Excavaciones en sitios cercanos a Babilonia han revelado restos de zigurats, estructuras escalonadas que podrían haber inspirado la leyenda. Estas construcciones, aunque más pequeñas que la torre bíblica, muestran técnicas de arquitectura avanzadas, con ladrillos cosidos y rampas que recuerdan la descripción de la Torre de Babel. Sin embargo, hasta hoy no se ha encontrado evidencia concluyente de que la torre mencionada en los textos existiera exactamente como se describe, lo que mantiene viva la fascinación y el misterio. La pregunta que muchos se hacen es: ¿fue la Torre de Babel destruida por fuerzas humanas o naturales? Algunos expertos sugieren que conflictos políticos o guerras locales podrían haber llevado al abandono del proyecto. Otros apuntan a desastres naturales, como inundaciones o terremotos, que podrían haber dañado la estructura y hecho imposible continuar la construcción. La combinación de factores, junto con la pérdida de coordinación debido a la supuesta confusión de lenguas, parece haber sido suficiente para que la torre desapareciera de la historia física, dejando solo relatos y ruinas parciales. A medida que exploramos el legado de la torre, vemos cómo esta historia ha inspirado a artistas, escritores y arquitectos a lo largo de los siglos, desde pinturas renacentistas que representan la torre como un monumento gigantesco que desafía el cielo, hasta obras literarias y películas modernas. La Torre de Babel sigue siendo un símbolo de ambición y de los límites humanos. Incluso algunas construcciones modernas de gran altura, con diseños escalonados y plataformas sucesivas, recuerdan a este antiguo proyecto, mostrando que la inspiración de la torre sigue viva. Durante todo este relato, surge una pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué podemos aprender de la historia de la Torre de Babel? La torre nos muestra el poder de la cooperación humana, pero también los peligros del orgullo y la desorganización. Nos recuerda que incluso los proyectos más grandiosos pueden fracasar si no se consideran los límites físicos, culturales y sociales. Al observar las ruinas, los mapas antiguos y los textos religiosos, comprendemos que la historia de la Torre de Babel no es solo un mito, sino una lección sobre ambición, unidad y diversidad. Ahora, detengámonos un momento para imaginar la vida cotidiana de aquellos trabajadores. Cada día, miles de personas se desplazaban por la base de la torre, cargando ladrillos, mezclando mortero, supervisando la estructura que crecía a su alrededor. Las familias vivían cerca del sitio, niños correteando mientras el sonido constante de ladrillos y madera llenaba el aire. La torre no era solo un proyecto arquitectónico, era un centro de comunidad, de actividad social y económica, un lugar donde la ambición y la rutina diaria se entrelazaban de manera inseparable. Y sin embargo, esa unidad se fracturó de repente. La confusión de lenguas geao u simbolicao provocó que los líderes no pudieran coordinar el trabajo, que los obreros se confundieran en sus tareas y que la construcción se detuviera. Los relatos cuentan que la torre quedó incompleta, un monumento a la ambición truncada. Desde entonces, la Torre de Babel se convirtió en un símbolo del límite humano. Frente a lo divino
y de la importancia de la comunicación y la cooperación. Hoy, al mirar las ruinas y los restos arqueológicos, sentimos esa mezcla de fascinación y misterio. Los expertos continúan debatiendo sobre la exactitud de los relatos, sobre la ubicación precisa de la torre y sobre las técnicas de construcción empleadas. Cada nuevo hallazgo arqueológico nos acerca un poco más a la verdad, aunque la historia completa sigue siendo esquiva. Esta combinación de hechos, leyenda y misterio es lo que hace que la Torre de Babel siga siendo relevante y fascinante para nosotros. Antes de concluir, reflexionemos sobre el impacto cultural de la torre. Su historia ha trascendido religiones y generaciones, inspirando obras de arte, literatura y arquitectura. La lección de la torre se aplica hoy en día en la vida cotidiana a la necesidad de comunicación clara, de organización efectiva y de reconocer los límites de nuestras ambiciones. La Torre de Babel nos recuerda que incluso los mayores proyectos requieren coordinación, respeto por la naturaleza y comprensión de nuestras propias limitaciones. Finalmente, la Torre de Babel sigue viva en nuestra imaginación, ya sea como una metáfora del orgullo humano, un relato histórico o un misterio arqueológico. Su historia nos invita a reflexionar sobre la cooperación, la ambición y el legado que dejamos a las generaciones futuras. Si te ha fascinado este viaje al pasado y quieres descubrir más misterios antiguos y secretos históricos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No te pierdas nuestros próximos videos donde exploraremos otros enigmas de la humanidad y sus monumentos más sorprendentes. Y así, la Torre de Babel, aunque perdida en el tiempo, continúa enseñándonos, inspirándonos y desafiando nuestra imaginación, recordándonos que los sueños más grandes pueden construir puentes hacia el cielo o dejar ruinas que hablan más que cualquier palabra.